empiezan las campanadas después de los octavos, después de los cuartos. ¡Feliz 2026 desde Capital Radio! Por cierto, cómo os agradecemos en Capital Radio el apoyo que nos habéis brindado este año 2025 a través del canal de YouTube. Y no solo gracias a traders, inversores, especuladores, siempre especuladores de bien, sino también a todos los analistas que nos habéis acompañado durante tantos minutos para explicar qué pasa en el mercado, con vuestros gráficos, con vuestros análisis, con el análisis fundamental, con tantos datos cuando había datos, porque en 2025 hemos tenido de todo: aranceles, Trump, Canadá, sector de la defensa, hemos tenido hasta un cierre el más largo de la historia o de las últimas décadas en el gobierno federal de Estados Unidos, hemos tenido brillos como el del IBEX 35 y luego han estado el oro y la plata. ¿Qué va a pasar con el mercado de ahora en adelante? Brindamos en Capital Radio con vosotros por el año 2026, que nos traiga muchas plusvalías, muchos momentos intensos y calientes en los mercados financieros. Ahora, para momento caliente e intenso, o para activo caliente e intenso, los metales preciosos. La plata más de un 120%, el oro un 70% en el año 2025. ¿Y qué pasará con todo esto en 2026? Pues en los próximos minutos vamos a hablar de estos activos y muchos más con los analistas que nos acompañan. Es un placer saludar a Gustavo Martínez, profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, analista de mercados. Gustavo, feliz año 2026, ¿cómo estás? Feliz año 2026, Laura, para ti y para todos los oyentes de Capital Radio. Y desde luego felicitaros y daros la enhorabuena para que sigáis así en el año 2026, porque en 2025 habéis hecho un trabajo extraordinario. Dicho esto, pues estoy muy contento por el año que hemos cerrado y claro, con esta entrada, este subidón vuestro, dan ganas de volver a comprar más, ¿no? Antes de que finalice el año 2025. Pero a ver, que compramos más oro, porque ¿alguien te ha dicho que hay una burbuja en el oro? ¿Alguien ha hablado de eso? Porque fíjate tú que en inteligencia artificial, ¿cuántas veces os hemos preguntado, ¿hay burbuja en la inteligencia artificial en el oro? Pues sí, y además no solamente alguien me lo ha dicho, es que he escuchado a economistas y a gestores de fondos que tienen reputación hablar de burbuja en el oro, y yo cuando lo oigo, pues me llevo las manos a la cabeza y digo, madre mía, ha perdido mi respeto profesional, al menos en ese campo, ¿no? Porque hablar de burbuja en el oro directamente es no entender lo que está sucediendo, ¿no? ¿A qué no hay que perderle el respeto en este año 2026? Entiendo que el oro puede seguir subiendo, no hay que perderle el respeto a la deuda, no hay que perderle el respeto al precio del activo. Vosotros en el mercado siempre nos decís, el que manda es el precio al final, y el precio nos está diciendo algo, el precio siempre tiene la razón. Sí, yo creo que lo que no hay que hacer es efectivamente perder el foco o perder la confianza en uno mismo sobre cómo cree que va a suceder o cómo se van a comportar los políticos con respecto a los déficits fiscales en el año 2026. Ya hemos visto, Laura, cuál es la hoja de ruta de Donald Trump, que lo primero que ha dicho es que quiero poner allí a Hassett como presidente de la Reserva Federal, y Estados Unidos debería ser el país con los tipos de interés más bajos en todo el planeta y no deberían de estar por encima del 1%, eso con inflaciones no oficiales que son muy elevadas, ¿eh? No, la inflación, más allá de lo que te diga el CPI americano o el IPC europeo, es un conjunto de bienes y servicios que te están empobreciendo claramente contra tu moneda fiat, ¿no? Y eso lo estamos viendo día a día, cuando nos viajamos, cuando vamos al supermercado, en cómo pasamos el día con un billete de 50 euros, pues no nos dura tanto como antes, ¿no? Y eso es lo que el ser humano no debería de perder ahora mismo, ese foco, ¿no? ¿A dónde se puede ir el oro en este contexto en el que estamos perdiendo poder adquisitivo? ¿O esa no es la pregunta adecuada? Porque lo que tampoco podemos hacer es, bueno, pues a lo mejor ponernos a dar miles de previsiones sobre precios exactos, pero a lo mejor sí dibujar un posible escenario. Sí, a ver, tienes razón, Laura, en que dar precios exactos es un imposible, ¿no? Y el que lo haga, pues está pecando de imprudente. Pero la realidad, ¿para qué vamos a dar precios exactos? No hace falta, ¿no? Yo recuerdo hace no mucho, de hecho ya no hablo de años, sino de semanas, cuando decía que el oro se iba a los $3.000 la onza, y muchos me llamaban, bueno, pues de todo, ¿no? De todo menos bonito, y me decían, pero ¿cómo se va a ir a $3.000 la onza? Eres un fantasioso, un populista, ¿quieres hacer esto para vender? Bueno, pues estamos en $4.500 la onza, marcando nuevos máximos históricos mientras estamos haciendo este programa, ¿no? O sea, la realidad no es que la gente pueda pensar, esto está subiendo demasiado. La pregunta no es, esto está subiendo demasiado. La pregunta es, ¿por qué no ha subido más? Eso es lo que yo creo que deberían de preguntarse. ¿Cómo no ha subido más
teniendo en cuenta las inflaciones reales que hay en el mercado y, sobre todo, la poca predisposición que hay de arreglar esa inflación, ¿no? ¿Por qué no va a venir una corrección o por qué no vendría un escenario de corrección tan brutal en el oro o en la plata? Porque la plata ha subido mucho más que el oro incluso, como ha sucedido con el Bitcoin. Porque el oro es dinero y Bitcoin no lo es, Gustavo. Bueno, yo creo que no es descartable ningún tipo de corrección en los mercados en el corto plazo. Es decir, es cierto que las subidas son muy verticales, tanto en el oro y la plata, un 70% de subida puede dar margen, y un 130% de subida en la plata puede dar margen a que haya correcciones de un 20, un 15, un 25. Es que es normal, ¿no? O sea, pero para mí es un buy the dip, claro. Es decir, si el oro, por ejemplo, ofreciera una corrección por lo que sea, porque de repente el mercado vuelve a creer que se pueden generar o reducir déficits porque la inflación está mainando de una manera que está más relacionada con la actuación de los bancos centrales que otra cosa, o simplemente por porque el mercado ha considerado que ya ha subido demasiado el oro, yo creo que sería algo, bueno, que podría ser desde luego una invitación a comprar más, ¿no? Porque a largo plazo, para mí, la subida del oro es estructural. Es que en el año 2008 tuvimos, después de un rally del oro bastante claro, había iniciado el segundo rally, después de multiplicar por 4 el oro, hizo una corrección del 25-30% en el año 2008, para luego irse en el año 2011 a hacer un 200%. Es decir, multiplicar por 3 en 2 años y medio. Entonces, yo lo que no veo que haya sucedido en el mercado o que esté sucediendo en el mercado es nada que invite a pensar que debemos deshacer nuestras posiciones de oro frente a otro escenario que ha cambiado completamente a nivel macroeconómico. Como eso no lo veo, lo que sí creo es que cualquier escenario de volatilidad inherente a cualquier tipo de activo debería ser aprovechado para hacer buy the dip o comprar, ¿no? Bueno, que contemplamos escenarios de volatilidad en 2026, yo creo que es evidente, que es algo con lo que, bueno, pues todos, después del año que acabamos de vivir también, quizás a lo mejor estamos un poco mal acostumbrados a esto de que la renta variable sube eternamente. Hemos aprendido con vosotros, Gustavo, que a larguísimo plazo o a largo plazo la bolsa siempre es alcista. Ojo, también por el tema de la inflación y de la liquidez en los mercados, ¿no? Que eso también tenemos que tener en cuenta el por qué, cuánto ha perdido mi poder adquisitivo, 1.000 euros, ¿no? En relación a lo que valían 1.000 euros hace 10 años, cómo estaba el Dow Jones hace 10 años y cómo está ahora. Pero mira una cosa, tú eres muy cañero en las redes sociales, Gustavo. O sea, demasiado. Yo a veces, no sé si demasiado, pero yo entro en Twitter y digo, hostia, Gustavo. Se la ha ido la olla, ¿vale? Pum. ¿Por qué eres así? No, dímelo, ¿por qué eres así? Bueno, porque, Laura, porque yo creo que a esta edad uno tiene que ser como tal y como es, ¿no? Y muchas veces pues trato de mandar mensajes políticos, porque desde luego si estamos atribuyendo al oro el hecho de reducir déficits fiscales es inherentemente político también. Es decir, hay una tesis del oro que tiene que ver con la responsabilidad política que no existe, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que el ser humano se está empobreciendo irremediablemente. Los salarios en términos reales, por ejemplo, en países como España llevan estancados 30 años y, claro, eso está produciendo pues, que un sector de la población acabe por marginarse, ¿no? La juventud lo tiene muchísimo más difícil ahora que hace 15 o 20 años, sin duda alguna. Y, claro, yo trato de ser cañero porque lo que quiero es que las cosas cambien y desde mi perfil, desde mi poquito que puedo poner o mi grano de arena, pues creo que el mensaje debe de ser lanzado con cierta agresividad, hostilidad, porque si no, no creo que haya manera de cambiar esto, ¿no? ¿Pero tú crees que hay algún gobierno dispuesto a cambiar esta situación de emisión imparable de deuda? Porque hace un año el debate era, ¿no? Cuando llegaba 2025, oye, que Trump se toma en serio esto de los recortes de la tijera. Y luego ha llegado, y entre las últimas, pues un cheque que ha mandado estas Navidades a los trabajadores de las Fuerzas Armadas de más de $1.700. Eso pinta de recorte de tijera mucha no tiene, aunque lo intente hacer con los aranceles y la guerra comercial, Gustavo. Laura, de hecho, fue una de mis grandes tesis de inversión. El mercado siempre te pone a prueba. Cuando tú tienes una tesis de inversión, tienes que estar muy seguro de ella y ser muy convincente porque el mercado la va a testear y va a poner a prueba tus convicciones, ¿no? Pero yo recuerdo cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca que el oro corrigió un 10%, que salí a la palestra y dije que era un gran momento para comprar y que el gobierno de Donald Trump no duraría absolutamente nada con Elon Musk fusionado, ¿no? Que eso era un juego que no tenía ningún sentido y luego acabó por producirse, ¿no? También recientemente hubo una corrección del oro de un 10-15%, desde los 4.300 hasta los 3.900, donde muchos aprovecharon para atacarme y decir que ya se había acabado, que el oro había roto la burbuja, etcétera, etcétera, y volví a animar a comprar
por la misma razón por la que acabo de expresarme, ¿no? Es que no hay ningún elemento macroeconómico ni de voluntad por parte de los políticos que me haga pensar que tenemos que reducir ese mecanismo o esa piedra que nos ha puesto ahí la naturaleza para poder traficar con valor en el tiempo, ese protector de incertidumbre monetaria que existe en el mercado, ¿no? Me encanta lo de traficar con el valor en el tiempo. Bueno. Buy the dip. Si eso sucede en el oro en 2026, si me quedo con eso, ¿soy fiel a tus palabras o las estoy exagerando, Gustavo? Buy the dip 100%, Laura, por lo menos es lo que yo voy a hacer. Ahora, alguno puede pensar o tener otra tesis distinta, ¿no? Pero para mí es un buy the dip clarísimo. De momento, el momento en el que sea ya un buy definitivo, lo diremos, ¿no? Pero de momento no lo veo ni mucho menos. Gustavo Martínez, Universidad Francisco Marroquín, analista de mercados. Gracias por acompañarnos en Capital Radio en 2025. Felicísimo año 2026 y por ti brindamos. Que tengas un gran año y que sigas disfrutando de estas fiestas, Gustavo. Muchos besos, Laura, os quiero mucho, hasta luego. Venga, un besazo y un saludo enorme a quien también se suma en esta celebración que hacemos para cerrar 2025, para recibir el año 2026. A ver cuántos aranceles nos trae 2026, cuántas trumpadas, cuánto análisis político, macroeconómico y cuánto gráfico. Y hablando de gráficos, yo quiero los gráficos de don Javier Alfayate, gestor de fondos de Grupo Link. Javier Alfayate, ¿está usted por ahí? Bueno, si tenemos al Alfayate. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí reunando por un día. Bueno. Oye, te voy a tratar de tú. Javier, te iba a decir don Javier, pero venga, brindis por 2026. ¿Cómo preparamos nuestra cartera? A ver, en foco, ¿qué ponemos? Yo no sé si poner algo que pueda brillar mucho, o eso no se sabe, o lo que puede ser la gran incertidumbre. ¿Qué hacemos desde el punto de vista técnico? Bueno, brindis para ti, Laura, y para todo el equipo que estáis ahí detrás, ¿eh? Sí, cómo no. Eso. A ver, está Juan da Cañadas, está Íñigo Jalón, está Maite Gutiérrez y muchos más que hay por aquí, claro que sí. Sin ellos, pues eso es, sin ellos esto pues no se podría hacer. Esto no tira, sin ellos no tira, ¿eh? La importancia de los equipos, claro que sí. Bueno, pues mira, ¿qué es lo que tira o qué va a tirar, ¿no? El próximo año, a lo mejor es la pregunta del millón, ¿no? Fíjate, estaba ahí analizando, ¿no? El 2025, efectivamente, el oro, ¿no? Todo lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha brillado. Y yo quería poner ahí un poco el foco, ¿no? Yo soy un poco Grinch también, ¿no? Y mira, fíjate el Bitcoin, mira, tengo por ahí, a ver si yo creo que está compartida así la pantalla. Fíjate, tengo el Bitcoin ahí, este es el que no sé yo si al final nos va a dar un susto en 2026. Bueno, todo ha subido prácticamente, bueno, menos Telefónica, hay alguno más por ahí, pero bueno. Bueno, ya, lo que pasa es que lo de Telefónica ya es casi intrínseco, ¿no? Al título. Pues efectivamente, ¿no? Sorpresas negativas, ¿no? Pero bueno, mira, esta sorpresa negativa también, como decía, ¿no? El Bitcoin ha perdido los 100.000. Bueno, no sé, no tiene buena pinta, ¿no? O sea que también es bueno conocer aquellos sitios donde no hay que estar, ¿no? Es decir, aparte de los buenos, también hay que conocer a los malos, ¿no? Para aprender. Bueno, pues yo creo que aparte de las trampadas, ¿no? Que nos esperan para 2026, ¿no? Todo esto que has dicho, ¿no? Pues yo creo que hay, como digo, el Bitcoin le puede costar, no sé yo si los 80.000, cuando se habla del Bitcoin, ¿no? Que te dicen 150.000, 200.000, ostras, pues a lo mejor nos vamos para el otro lado. Bueno, nada, simplemente por comentar ese toque, ¿no? Pero vamos, no, está muy bien, porque fíjese usted, dice Sabina, que no sé si le gusta a usted o no, pero una canción que dice, el lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Oiga, pues a lo mejor en los mercados a veces cometemos el error, ¿no?, de establecer vínculos emocionales con activos donde hemos ganado y, oye, a lo mejor pues gané con Bitcoin o no y ya, pues a otra cosa, ¿no? Exacto. Bueno, digo Bitcoin, como puede decir Ethereum y toda la racha esa bueno, eso no son meme coins, pero bueno, podrían serlo, ¿no? Nada, ¿y qué te iba a decir? Y luego 2025, pues es que lo que has dicho, es que prácticamente la bolsa que cojas se ha puesto a subir.
Mira, y ya que estamos de Grinch, mira, tenía otro. A ver, porque es verdad que Grinch ha sido Bitcoin. Alguien puede decir, pues Grinch también ha sido a lo mejor un poco Donald Trump, ¿no? Que llega aquí y ala, pues se saca de debajo de la manga lo que quiere. Pero a ver, ¿qué más? Mire, por ejemplo, el dólar, ¿no? Es decir, bueno, es el eurodólar. Bueno. Tachán, bueno, pues el eurodólar, cuidadito también, porque puede ser el que nos robe, ¿no? Además de la inflación, hay más ladrones, ¿no? Y fíjate... Cuidado con los ladrones en 2026. Cuidado con los Grinch y los ladrones de 2026. A ver, ¿qué nos puede robar el dólar? ¿La apreciación de la bolsa americana o qué? Claro, justamente. Bueno, de hecho en 2025 ya nos ha robado pues fíjate, un 13% del 15 que se ha hecho el S&P 500. ¿Sí? Claro, hablamos al final de activos en dólares. Yo digo S&P 500 como digo cualquier acción que tengamos en dólares. Pues ha restado, como no hubiéramos tenido cuidadito con este Grinch, pues nos ha restado pues ese 13-14%. Entonces, bueno, 2026 se presenta también con un eurodólar, fíjese, prácticamente en máximos. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Pero a ver, ya que ha sacado usted el gráfico, yo he leído algunos análisis que señalan al 1,25 se puede ir, ¿no? Al 1,25, sí. Sí, luego he leído otros análisis que dicen, pues por aquí se quedará. Más o menos por aquí se quedará. Pero efectivamente a mí me da mucho respeto operaciones en títulos americanos con clara tendencia alcista precisamente por esto. Claro. 1,25 es lo que efectivamente no maneja el Grinch mayor del reino, ese 1,25. Claro. Y claro, ¿y qué hacemos con esto, Laura? Porque claro, esto se puede manejar, ¿no? Al final hay que cubrir pues hay activos que tienen, hay ETFs, por ejemplo, en índices que cubren este efecto. Pues bueno, yo invito a los oyentes, ¿no? a que bueno, pues estudien un poquito también más sobre estos detalles que importan, porque al final, fíjate, de ganar un 15% a ganar un 3% en el S&P 500, ¿no? en el año, pues ha importado. Oye, ¿que invertimos en Europa? Pues no problem, porque eso al final, euros, pues no, ahí no tienes que preocuparte de nada, ¿no? Pero cuidadito que este Grinch está ahí presente. Bueno, tenemos en cuenta eso, que los ETFs también los podemos cubrir con divisa, no solo los fondos tradicionales, que es quizás, ¿no?, donde hemos hecho a lo mejor más trabajo de explicar el escenario que puede venir. Por cierto, Javier, ¿qué tal ha ido tu fondo este año? ¿Nos cuentas algo? Pues sí, bien. A ver. Gestión global, pues bueno, a ver, es un fondito tranquilo, tampoco vamos buscando ahí revalorizaciones muy grandes, ¿no? Pero ¿sí? Bueno, hemos hecho cerca de un 4% con una volatilidad del 5%, que al final eso es lo interesante. Bien. Aquí cuando me preguntan, ¿no? Y me dicen, ¿pero tú cuánto has ganado? Bueno, también tienes que preguntar cuánto has llegado a perder, que eso es importante. Y con los aranceles de Trump, fíjate, cuando el mercado se metía a la torta del 20%, nosotros íbamos con un menos 2% y bien contentos. Lo que pasa es que nosotros al final queremos ganar dinero, Laura. Entonces, pues al final lo importante también es, oye, acabar en positivo. Al final nos da un poco lo mismo acabar en positivo, pero esa volatilidad bien controladita. Así que, bueno, contento. No ha sido el año pasado que hicimos un 11%, que al final un fondo global, cuidado, que no, insisto, que no tenemos Nasdaq, que no tenemos pues esos activos que se revalorizan un montón, ¿no? Claro. Pero que también te aportan mucho riesgo. No, pero tú lo gestionas siguiendo análisis técnico. Sí, señora, sí. Todo es análisis técnico a máxima potencia. Vamos, al final. Y yo lo explico cuando voy a los consultorios contigo en otros sitios. Al final es como, mira, esta decisión se tomó por este motivo, por este otro. Y al final es lo que yo creo que también la gente quiere oír, ¿no? Un poco, ¿sí? Oye, ¿cuáles son los motivos? Y si yo lo puedo hacer, ¿no? Que al final es un poco... A ver, ser gestor de fondos pues es una gran responsabilidad, pero oye, que cualquiera somos también nuestros propios gestores, ¿no? Cuando invertimos y también podemos hacer las cosas bien, ¿no? Desde luego es crucial eso de cómo aguantamos o hasta qué punto aguantamos las caídas, ¿no? Por ejemplo, así entre tú y yo. A mí una cosa que me da respeto es como todas las últimas grandes caídas han sido para comprar, ¿no? Aunque en el Durante lo hayamos pasado mal. A mí, yo tengo un poco de respeto a que venga una gran caída y ¿no? ¿En qué punto? Porque ahora
en el durante de esos días de abril de 2025, yo le pregunté a mucha gente en privado, voy a comprar. No, ni se te ocurra que explota una crisis de deuda. Ahora no me lo dicen en público, pero en privado me lo dijo mucha gente, Javier. Cuidado, Recuerdo yo ese programa también que hicimos, que pues es uno de los peores días, que bajaba el mercado por, ¿no? Cuando sacó el tablón ese famoso gigante Trump, ¿no? Con los aranceles. Ostras, eran momentos complicadillos y decir así que tan alegremente, no, tú todas las correcciones las compras. Bueno, eso hay que estar y con tu dinerito, cuidado, oye, y Javier, a ver, nos has hablado de Grinch, ¿no? Has mirado a Bitcoin, bueno, pues pones algunos activos así en foco, pero hay algo que hay dulce, o me digo yo, que 2026, ¿no? Sí. Que pueda, o no detectas. Sí, no, a ver, evidentemente, a ver, lo que yo creo que va a seguir brillando va a seguir siendo la plata, el oro, bueno, todos los metales que al fin y al cabo, pues técnicamente, pues ya evidentemente que hay otras razones, ¿no? Técnicas, pero es que, mira, vamos a ver si consigo yo poner por aquí, perdón, porque es que tengo la pantalla así. Nada, no te preocupes. Nosotros aquí cogemos y mientras brindamos y enseguida vamos a saludar a más compañeros tuyos, si la voz me lo permite, pensando en el año 2026. Yo creo que me he atragantado con una uva por comerlas antes de tiempo. Claro, Javier. A ver, ¿qué gráfico? Bueno, pues mira, este es el oro, por ejemplo. Este es el oro con respecto a, bueno, en este caso con respecto al dólar, que bueno, esto es importante, ¿no? También cuando incluso invertimos en oro, también puede ser interesante cubrir el efecto de la divisa, lo que decíamos al principio, ¿no? Pero bueno, fíjate qué tendencia. De hecho, si alguien va a comprar aquí oro, un lingote de oro lo compra en euros, no en dólares. Bueno, lo puedes comprar en euros, pero cuando compras ETFs que tienen esos lingotes... No, yo te digo un lingote físico. Me voy a una tienda y compro un lingote. Claro, entonces ese te lo dan en euros y ese no hay problema. Claro, no, pero bueno, nosotros de momento no tenemos cosas debajo del colchón o de la almohada, ¿vale? Nosotros lo que al final operamos es lo sencillo, ETFs, ¿no? Y los ETFs muchas veces cuando te dicen, bueno, es que cotiza en euros ya, pero si sus activos están denominados en dólares, como pues suele ocurrir prácticamente la mayoría de las commodities están en dólares, es correcto porque puedes tener ese efecto divisa, aunque tú creas que estás comprando en euros, ¿no? Entonces, bueno, este es el activo que yo creo que va a seguir siendo el protagonista. Me decías algo dulce, pues... aquí, pues bueno, coincidimos muchos analistas, ¿no? Que al final, pues oye, estas tendencias duran. A ver, te podría decir, pues índices europeos, el IBEX, todo esto, pues yo creo que pues podrían seguir subiendo por lo menos hasta mediados de año, del próximo año. Lo que pasa es que esto hay que irlo viendo, Laura, ya sabes, que en cualquier momento dice algo Trump, ¡pum!, y para el otro lado. No, y además tendremos novedades. Ahora enseguida vamos a comentar con tus colegas, ¿no? A ver qué pasa con el presidente de la Reserva Federal, la inflación, los tipos de interés, las elecciones midterm, ¿no? O precisamente lo que vaya haciendo Donald Trump y los mensajes que lance, o hasta qué punto se puede incluso acostumbrar el mercado a sus mensajes, ¿no? Que eso también nos puede pasar. Y está pasando. Porque ya cuando habla ya no es lo mismo. Antes caía un 4%, ya nos da un susto, pero no tanto. Claro. Javier Alfayate, un placer que nos hayas acompañado todo el año 2025, que le hayas dado información y análisis a los traders, a los inversores, a los youtubers que te siguen por aquí. Feliz 2026, que tengas un grandísimo año 2026, que le vaya muy bien a tu fondo. Decías un 5%, no, una volatilidad del 5%. ¿Cuál es la volatilidad del SP? Pues el SP en este año es mayor, ha sido, ¿no? Un 20%, un poquito más. Claro, por eso te digo. Imagínate. O sea, lo digo también por lo que puede aguantar nuestro cuerpo, ¿no? Porque nos va la marcha hasta que nuestro dinero está ahí metido. Cada uno es como es y cada uno asume eso como puede. Así que nada, os invito a todos, ¿no? Que se sumen también, ¿no? Bueno, estas felicitaciones, a mis compañeros también, saludarles, y a vosotros, Laura, como siempre, y a Capital Radio, pues un placer seguir otro año más, cómo no. Claro, pues muchas gracias. Pues un brindis por Javier Alfayate. Cuídese, Javier. Venga, pues allá vamos. ¿Y saben ustedes a quién le va la marcha y mucho? Hombre,
le va la marcha y mucho a Franco Machiavelli, analista independiente. Uno de los últimos días que hablé con él le llamé cirujano Machiavelli. No sé si le sigo manteniendo el apodo o no. Franco Machiavelli, ¿cómo es? Feliz año 2026. ¿Qué tal estás? Feliz año, Laura. Muy bien, muy contento de estar en vuestro especial. Y bueno, muchísimo por comentar, porque ha sido un año volatilmente alcista, ¿eh? Madre mía, el año nos ha dejado momentos de todo. Yo creo que es de esos años que vamos a estudiar. Es que tú no viviste, igual los que tenemos muchos años y vivimos el año, la caída de las .com, y ahora nos pasamos el día hablando de, es que tú no viviste lo que pasó con Cisco, de verdad, ¿no? Los que claro, Franco, dentro de 20 años me lo dirás. Y yo viví el año 2025 con Donald Trump, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Dónde ponemos ahora la mirada? ¿Qué es lo importante ahora, Franco? Bueno, un poco los dos continentes, ¿no? Laura, yo miraría un poco todo lo que son perspectivas en general, tanto Estados Unidos como Europa, el ciclo. Es una pregunta muy recurrente. ¿En qué ciclo estamos, no? Hemos estado siempre haciendo un poco esta pregunta, digamos, apelando a los basics de macroeconomía. A ver, yo creo que en 2026 vamos a tener un buen año, por hacer un poco spoiler, ir al grano y en resumen. Probablemente estemos viendo un ciclo expansivo algo continuista, un crecimiento probablemente un poquito más moderado en Estados Unidos, se prevé un poquito de desaceleración, pero sería un poco más optimista en este caso, Laura, con Europa, porque Europa ya venimos de un crecimiento muy nulo en términos de PIB, con ese plan rearme a costa de deuda, ya lo sabemos, pero eso de forma colateral, esa reindustrialización nuevamente de todo lo que es la parte militar, etcétera, puede tener unos efectos colaterales en términos positivos de crecimiento económico, ¿no? Sumado a deuda, no va a salir gratis y esto se va a pagar de cara al futuro, pero eso creo que puede acabar dándonos un enfoque relativamente optimista para el lado de Europa en renta variable. Y seguiríamos siendo optimistas por el lado de Estados Unidos también en renta variable, con algunos riesgos que si quieres luego comentamos un poquito más en profundidad, pero soy muy optimista. Rara vez me verás a mí, Laura, siendo muy pesimista, rara vez, y creo que ahora tenemos, pese a tener argumentos, como decíamos en otros consultorios, argumentos para que el mercado caiga, también hay argumentos por los cuales el mercado pues, puede seguir en la tendencia que viene trayendo, que como dijimos con Luisvi en un consultorio en Bolsa de Madrid hace no mucho, decíamos, ojo, porque un año volátil como el que ha sido este año, no significa que sea un año bajista. O sea, digamos, mercado volátil no es lo mismo que mercado bajista. Puede ser volátilmente alcista. O sea, que si este es el punto de partida y este es el punto de finalización, en el medio haya hecho mucho de esto y haya terminado en positivo. Un vivo reflejo de lo que ha sido prácticamente este año, ¿no? Así que, bueno, mantendríamos un poquito el sesgo de optimismo con esa volatilidad un poco implícita dentro de la ecuación, ¿no? Es verdad que tú no eres ni muy pesimista ni muy optimista, porque entiendo que lo que vas haciendo es gestionar el precio en función de cómo viene, ¿no? Y eso es lo más sencillo y a la vez lo más complicado del mercado, ¿no? Sí, especialmente cuando uno probablemente tiene mucho, ¿cómo lo diría? Mucho sesgo técnico, ¿no? Está muy bien, me encanta el análisis técnico. De hecho, hacemos un montón de consultorios de técnico. ¿Qué puede ocurrir cuando nos enfocamos demasiado en el técnico? Ostras, una rotura de soporte, una rotura de línea tendencial, ¿no? Bitcoin, ¿no? Que estabais hablando ahora con Al-Fayed también, que está cayendo mucho, no sé qué. Pero cuando observamos un poco los motivos que hay de fondo, si nada ha cambiado en exceso, deberíamos saber reorientar la visión y que esas caídas no nos asusten en exceso. Decir, oye, está corrigiendo, no cabe duda, está corrigiendo, pero ¿hay algo que se haya deteriorado en exceso en el fondo de mercado con los mismos argumentos que hacían que subiese en su día? No. Entonces ahí, eventualmente, y con cuidado, podríamos estar hablando de los buy the dips que estáis hablando ahora. Sí. Gustavo también, que es un crack, pues ahí, ¿no? Justamente yo soy muy pro buy the dip en el contexto actual, claramente. Bueno, como has citado, enseguida te voy a pedir eso, algo que tú consideres que pinta bien para este año 2026 por el que estamos brindando en Capital Radio. Pero como has citado a Luisvi, claro, has citado a Luis Vicente Muñoz, se ha cogido vacaciones y le he dicho, Luisvi, venga, que estás ahí conectado. Luis Vicente, ¿qué tal? ¿Qué nos dices de palabras para cerrar 2025 o de bienvenida a 2026? ¿Qué tal? Mirando hacia atrás a este 2025 por encima del hombro, está claro que la economía tiene una capacidad increíble para sorprender y para adaptarse. La palabra del año ha sido arancel, pero el temor fue finalmente más pequeño que la propia resiliencia de la economía. Las empresas compraron con antelación, negociaron acuerdos, reorganizaron sus cadenas de suministro con una agilidad increíble. La inflación ha seguido bajando, que se sepa, aunque no se note tanto, y por ello los bancos centrales han podido seguir recortando los tipos de interés
interpretando la música favorita de los mercados. ¿Y qué decir del boom de la inteligencia artificial? Aún no sabemos si estamos viendo el espectáculo de fuegos artificiales dentro de la burbuja o si lo de la nueva era de la humanidad no ha hecho más que comenzar de verdad. Mirando al 2026, el año que viene, con optimismo realista y según los análisis sólidos que han publicado las instituciones durante estos días, las previsiones del FMI o de la OCDE hablan de un crecimiento mundial en torno al 3%, con un arranque un poquito más suave que podría ir tomando fuerza conforme avance el año. La mejor predicción es que la inflación va a seguir domesticada, según parece, lo que mantiene la puerta abierta a tipos de interés más amigables, perfectos, para que siga fluyendo el crédito y la inversión. La inteligencia artificial, las tecnologías digitales van a seguir dando alegrías en productividad y eso se traducirá en oportunidades jugosas en acciones de empresas innovadoras, claro. Con la energía más estable, aunque siga haciendo falta invertir más en redes, y con el comercio global diversificándose, muchos sectores exportadores y economías emergentes podrían tener su momento para brillar en los próximos meses. No obstante, habrá que vigilar la deuda, como al colesterol, que no paramos de marcar máximos históricos. Y estamos en plena oleada de emisiones de deuda corporativa, como si fuera lotería de Navidad. Lo que es seguro, como siempre, es que la incómoda actriz, que es la volatilidad, hará apariciones inolvidables. A ver, ¿al son de qué? ¿O de qué eventos inesperados? Pero en el presente podemos disfrutar con un buen sabor de boca. Sigue la liquidez, incluso con los máximos históricos en fondos monetarios americanos esperando oportunidades. Cerramos un año de superación, de resiliencia, con una sonrisa y abrimos un 2026 con fundamentos sólidos y muchas razones para un optimismo responsable. El deseo más compartido del mundo seguro que es ese que nos permite imaginar un planeta con menos injusticia, con menos pobreza, más paz y más prosperidad bien repartida. Hagamos cada cual lo que podamos al respecto. Pues sí, Luis Vicente, deuda, colesterol, tu árbol con moneditas de Bitcoin detrás, anda que no das puntadas sin hilo. Bueno, Franco, siempre la sapiencia, ¿no? La sabiduría de Luis Vicente Muñoz y su experiencia. 2026, ¿algún activo que tú digas, mira, pongo este activo en foco? Pues realmente te podría llegar a decir varios, pero hay uno que estuvo muy, bueno, más que un activo, un sector que estuvo muy rezagado, muy castigado en 2024, que estaba muy bajo incluso en términos de múltiplos, etcétera, y tuvo un 2025 maravilloso, y es el sector de utilities. Seguiría apostando mucho por utilities, porque ¿sabes lo que ocurre, Laura, en este contexto? Que el sector utilities tiene la parte defensiva, hablamos de suministros, ¿vale? Perdón por el anglosajismo, al final estamos tan mal acostumbrados, utilities, bueno, la parte de suministros, concretamente electricidad probablemente y energía en ese aspecto, que por un lado tiene ese enfoque defensivo propiamente del sector utilities, pero nos estamos olvidando que le está dando soporte y fondo a la narrativa que ha estado moviendo los mercados a tutiplén, que es la IA, básicamente. Entonces, con el sector utilities tenemos un poco, digamos, esa exposición doble. Por un lado, protección, por otro lado, un poco lo que digo, lo que le da un poco de apoyo a esa narrativa que hemos estado viendo últimamente. En la IA, a ver, podría tirar un poco por lo típico que se ha estado comentando este año. Con lo de la IA habría un matiz. IA sí, pero empresas que monetizan la IA a día de hoy, chips, cloud, infraestructura, y no tanto las que usan la IA, que ahí podríamos hablar de las famosas IPOs que se prevén para el año que viene. Vamos a ver, es verdad. ¿no? OpenAI y todo esto. Ya veremos. Yo me quedo con los que venden los picos en la fiebre del oro, ¿no? Eso está muy bien. Entonces, un poco de exposición estructural en ese aspecto, pues oye, francamente bien. Un poco de defensa europea, por lo que estábamos diciendo antes, plan Rearm, ¿no? Vamos a ver un poco todo eso. El día que se anunció, tuvieron subidas muy fuertes, ¿no? Rheinmetall, etcétera, etcétera. Luego se contrajeron un poquito. Entonces, en esa contracción puede ser una buena oportunidad de ir posicionándonos poquito a poco. ¿Qué te podría decir también, Laura? Banca Europea lo ha estado haciendo muy bien, creo que va a continuar. Aunque el BCE se espera que baje los tipos de interés, sigue habiendo margen a que continúen subiendo. Lujo de forma un poquito más selectiva. Ojo con China, parece que ya quiere reactivar nuevamente ese Louis Vuitton, esas acciones de Hermès. Entonces, creo que hay oportunidades por todos lados, porque vuelvo y repito, como dije al principio, creo que el fondo de mercado está validando una continuación, ¿no? Y hablar de riesgos podríamos hablar de un montón, ¿no? Pero en la parte de oportunidades, exposición, al menos es donde yo estoy poniendo un poquito el foco en la actualidad. Bueno, la actualidad o bueno, de cara a este año, ¿no? Y no pasa nada, porque igual que el 1 de enero entra en vigor esto de poner el dispositivo en el coche, si tenemos algún incidente en la carretera, pues usted o tú, Franco, vas a hacer lo mismo
cuando intervengas en los consultorios con Luis Vicente, con Sandra, conmigo, con Rocío, con Lucía, ¿no? Y nos daréis un warning si procede advertir al respecto. Gracias por mostrarnos tus gráficos este ejercicio 2025. Franco Cirujano Machiavelli, feliz 2026. Muchos momentos felices en la vida y, por supuesto, felices en los mercados. Eso de en la bolsa y en la vida. Y nada, pues que aquí te esperamos y volvemos a hablar. Y gracias por acompañarnos en este programa especial para despedir el intensísimo y caluroso 2025. Cuídate. Gracias a vosotros, Laura. Un placer, como siempre. Bueno, es un placer saludar a nuestro siguiente invitado porque quedan más, ¿eh? Hemos hablado con Luis Vicente Muñoz, con Gustavo Martínez, con Javier Alfayate, con Franco Machiavelli y es un placer saludar a Manuel Pinto, analista de XTV, que ya llevaba un ratito ahí preparado para que le diéramos paso. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Laura? Pues muchas gracias por la invitación y nada, desearos a todos felices fiestas, feliz año y gracias a vosotros también por el trabajo que hacéis durante todos estos días, todo el año, que desde luego que ponéis un grano de arena enorme para la educación financiera y para el acceso a la información de los clientes y usuarios. Bueno, y eso lo necesitamos, ¿eh? Más educación financiera, entender la inflación, entender oportunidades, cómo se opera. ¿Quién es el presidente de la FED? ¿Tú crees que lo que en estos primeros días del año, en cuanto lo estrenemos, el presidente de la FED va a ser lo que más nos va a ocupar y más nos debe preocupar o no tanto? Bueno, yo creo que es uno de los principales riesgos que tendremos de cara al 2026. En principio, yo creo que durante las primeras semanas del año no veremos tampoco muchos rumores hasta que ya se extienda finalmente la decisión de Donald Trump. Parece que entre Kevin Hassett, ¿no? Kevin Warsh puede estar la pelea por la presidencia de la FED. Y desde luego es un gran riesgo porque esa presión política que pueda añadir Donald Trump para recortar los tipos de interés, hay que recordar que en 2026 el 25% de toda la deuda norteamericana de gobierno vence y que por tanto pues a Estados Unidos desde luego le interesa que se recorten los tipos a corto plazo para renovarla a un tipo de interés más bajo. Os digo, en los dos primeros meses del año fiscal 2026, octubre y noviembre, el gasto por intereses de la deuda ya es la segunda partida más grande del presupuesto norteamericano. Por tanto, tiene todo el sentido que intenten rebajar cada vez más los tipos de interés y esa presión política puede hacer daño a la confianza que ha llevado Wall Street a lo que es el epicentro mundial de las inversiones y del mundo financiero y esa confianza que pueda irse erosionando si es que la Reserva Federal, en contra de lo que debería de hacer, de un poco de esa policía de los gobiernos de la irresponsabilidad fiscal y económica, pues baja los tipos de interés y eso hace que la inflación, desde luego, pueda ser el mayor riesgo de cara al 2026. No creo que sea el factor principal en las primeras semanas del año, pero sí, desde luego, que a partir de mayo, cuando hay ese relevo en la presidencia de la FED, pues será uno de los temas más importantes. Claro, la cuestión es esa, que viene nuevo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Vienen luego las elecciones midterm. Hemos visto, anda, que no se ha cuestionado este año, ahora ya casi ni nos acordamos. Nos hemos acostumbrado a ese dólar que se ha depreciado durante el año 2025, ¿no? Pero se llegó a cuestionar la capacidad del dólar de ser la moneda de referencia, ¿no? Y con toda esa deuda que tú has citado y todos esos intereses de la deuda, decir, oiga, pues es que a lo mejor hay países que no están tan dispuestos a prestarle dinero a Estados Unidos. Y ahora lo que tenemos son mega emisiones de deuda privada de compañías tecnológicas. Tengo la sensación, Manuel, de que tenemos un escenario de 2026 en el que parece que por efecto inercia, esto es como el PIB, ¿no? Si el primer trimestre va bien, parece que ya todo el año va a ir bien, que por efecto inercia, pues vamos a seguir avanzando, pero en cualquier momento se puede encender, ¿no? Cualquier semáforo o abrirse una puerta con la que no habíamos visto antes. Bueno, mismamente, por ejemplo, lo podemos tener con Europa, ¿no? En los últimos días, mismamente, hemos visto una división en Occidente importante en la que Merz, pues ha intentado liderar esos acuerdos de Mercosur, la renovación de los acuerdos de Mercosur, también la estrategia para utilizar los activos congelados de Rusia, y hemos visto que el eje franco-alemán pues ya no tiene el mismo sentido que tenía anteriormente, ¿no? Francia pues tiene una deuda pues desorbitada, ¿no? Del 115% y desde luego de sobre el Producto Interior Bruto y está ahora mismo pues más pensando en las elecciones de cara al 2027 que en otro tipo de ideas, ¿no? Y esa presión o esa
punto papel que tenía Alemania siempre como locomotora europea y como el país más importante, pues hemos visto cómo estas decisiones que se han ido prorrogando para el año que viene, pues no ha tenido ese papel predominante, ¿no? Y aquí pues podemos ver ese tipo de acontecimientos que no tenemos muy en cuenta de cara a los próximos meses o al próximo año, pero que ya empezamos a ver algunas grietas y que puede ser, desde luego, otro de los principales riesgos. Hablamos, evidentemente, de la IA, que para nosotros, pues evidentemente es un riesgo, pero creemos que sobre todo pues las impresionantes 493 empresas del SP500 son las que van a liderar el mercado en Estados Unidos de cara a los próximos meses, pero desde luego que esas empresas que han liderado el repunte en los 3 últimos años con un 300% de rentabilidad acumulada desde el lanzamiento de ChatGPT, pues que vayan mal, pues desde luego puede erosionar también la rentabilidad de los índices. Hablamos de la Fed, como hemos dicho previamente, hablamos de China y la situación de deflación actual, el sistema inmobiliario, hablamos de la división en Occidente, ¿no? O sea que hay riesgos, evidentemente, que tendremos que ir analizando y que seguro que los comentamos día a día con vosotros. Pues claro que sí, los comentarás con Rocío Arbiza sobre todo, con Lucía Martín en Mercado Abierto. Yo, Manuel, te agradezco mucho tus análisis. Si hay algún activo, ¿no? Nos has ayudado a entender el contexto de dónde estamos, de deuda, de inteligencia artificial, de dudas, de la política, de lo que ha hecho Alemania. Efectivamente ha sido un año histórico, ¿no?, para el cambio respecto a la relación con la deuda que tiene Alemania, los riesgos de inflación. Si podemos detectar algún activo que, oye, bueno, aquí no, lo dice Luismi siempre, no tenemos bola de cristal ni nada de eso, pero podemos detectar algo o dónde puede estar un poco la guía de cuestiones concretas, porque, por ejemplo, el temor que tengo es, después de un año bueno, ¿no? Por ejemplo, se vuelve a hablar mucho de gestión indexada, ¿no? Y digo, bueno, ya, pero es que la gestión indexada es muy buena cuando el año es bueno. Cuando el año no es tan bueno, pues a lo mejor pues depende, ¿no? Porque la cosa va por barrios o por sectores o por empresas o dentro de un país no es lo mismo unas empresas que otras. ¿Alguna cosita que usted nos deje para el año 2026? Mira, Laura, la verdad es que 2025 termina, es un año que ha sido histórico para los mercados financieros y aquellos inversores que se quedaron sin invertir porque veían que veníamos de unos años en los que ya las subidas eran históricas, pues la verdad es que han perdido una oportunidad de oro o de plata, ¿no?, que podríamos decir. Pero lo mejor que nos deja es que 2026 empieza ya y que ante ello, por tanto, empezamos con una nueva oportunidad. Creemos que es el año de la gran rotación, el año de la diversificación. Hablaba antes sobre las impresionantes 493. Creemos que la economía norteamericana seguirá creciendo. Tenemos los estímulos fiscales y hemos conocido este año la ley One Big Beautiful Bill y seguro que durante el año que viene habrá más desregulación estadounidense y habrá también nuevos paquetes de ayuda. Estamos en un escenario en el que la Reserva Federal ha tenido el mejor mensaje de todos los que podríamos estimar. Una situación en la que ha recortado tipos de nuevo en el mes de diciembre, en la que ha anunciado que habrá más recorte de tipos de cara al 2026 y 2027, lo cual, aunque sean pocos movimientos, aunque estemos hablando de una duda de 1 o 2 movimientos de recorte de tipos, lo importante no es eso, lo importante es que siga manteniendo una tendencia que en este caso es hacia recortar los tipos de interés. Hablamos de un crecimiento económico importante, una tasa de desempleo según esas proyecciones al 4,4, una tasa de inflación que se acerca progresivamente a niveles del 2%. Realmente pues estamos viendo que el panorama general es muy positivo, en el que la productividad ligada a la inteligencia artificial creemos que va a afectar más positivamente a las otras 493 empresas y otros sectores de la economía norteamericana, y hablamos por tanto de esa diversificación en otros sectores, ya no solo la dependencia tecnológica, y sobre todo ponemos el foco en Estados Unidos en los bancos. Creemos que vamos a ver ahora mismo el 30% de todas las emisiones de deuda son ligadas a la inteligencia artificial. Esto va a ir sumando cada vez más. Las emisiones de deuda en el mercado primario, los bancos juegan un papel fundamental. Hablamos de las salidas a bolsa, en las que también juegan un papel fundamental. El año que viene saldrá SpaceX, también lo hablamos con BitDance, también lo hablamos con OpenAI. Pues todo esto los bancos evidentemente también rascan algo en sus beneficios. Un crecimiento económico que mejora la actividad económica de la región, en este caso en Estados Unidos, más desregulación, fusiones, adquisiciones, movimientos en cuanto a las criptomonedas y todo este campo que también les generará beneficios. Y para nosotros es, como digo, un año en el que un SP500 equal weight o un SP500 en general, pero también ligado a los bancos, pueden tener tirón y diversificar, ¿no? Por ejemplo, emergentes, Latinoamérica. Yo creo que este año ha sido excepcional para Latinoamérica, pero creo que el flujo de entrada de capital cada vez va a ir a más, hay más confianza, los gobiernos están cambiando un poquito más hacia
partidos de derechas, que no me meto en si es bueno o malo a nivel social, pero a nivel económico esas medidas pro mercado mejoran la actividad económica y más flujos de capital, el boom de las materias primas que afecta positivamente, por ejemplo, el cobre en caso de Chile, hablamos de Perú o México, el caso del oro, ¿no? Y muchas otras, y luego una ortodoxia fiscal, una responsabilidad fiscal. Laura, con esto termino. Yo creo que si ahora bajase un alienígena y le enseñásemos una tabla de datos macroeconómicos, por ejemplo, la deuda sobre PIB, le ponemos en una tabla los países desarrollados, Japón 240% sobre PIB, Estados Unidos 120, Grecia 135, Italia, Francia, España 102, bueno. Y luego le ponemos otra tabla y ponemos pues México, ponemos Brasil 70%, 60%, República Dominicana, hablamos de Colombia incluso, bueno, pues países latinoamericanos en general que tienen entre 60 y 70% de deuda sobre PIB, pues ese alienígena diría que realmente los países que mejor lo están haciendo y que mejores situación económica están son estos, ¿no? Los que tienen menos deuda. Bueno, pues es precisamente algo de lo que nosotros creemos que va a funcionar mejor de cara al próximo año. Decíais antes, yo no creo que la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos pare, yo creo que van a seguir, yo creo que van a seguir los estímulos fiscales, los estímulos monetarios, a subir el gasto público, va a subir pensiones, funcionarios, etcétera, etcétera. Y aquí realmente pues es un camino que yo creo que no tiene de momento un entorno que nos permita ser positivos en ello y, por tanto, activos reales, activos físicos van a seguir subiendo. Hablamos del oro, hablamos de la plata. Y en cuanto a criptomonedas, pues nos decantamos por Ethereum. Yo creo que 2026 puede ser el año de Ethereum. Bitcoin han tenido este año un camino de mucha volatilidad, ¿no? Sobre todo en los últimos meses. Yo creo que es muy importante la decisión de MSCI a principios de enero para ver si realmente esas empresas que tienen más del 50% de Bitcoin en tesorería pueden salir de los índices, pero hablamos de sistema financiero en general, no de esa reserva de valor, y ahí nos parece que tiene mucha más utilidad el Ethereum, que además va a sumar pues esos avances en el mundo tokenizado que es fundamental en este sentido para la cadena de blockchain. Así que, por tanto, he dejado ahí pues una serie de ideas, no me has preguntado una particular, pero creo que es el año de la gran rotación, el año de la diversificación, y ahí dejo varias cosas que creo que pueden ser interesantes. Bueno, muy interesante que si las emisiones de deuda, que si la rotación, que si efectivamente mercados emergentes latinoamericanos, donde hemos tenido un comportamiento interesante, por no hablar de la divisa, de manera simultánea a la depreciación que ha vivido el dólar, o precisamente por eso. Manuel Pinto, XTV. Brindemos por un feliz 2026 y por muchos programas con usted, sobre todo con Rocío Arbiza en Mercado Abierto, para analizar el contexto de los mercados financieros y las fluctuaciones de los activos. Feliz año, cuídese y gracias. Feliz año a todos, muchas gracias, un placer. Bueno, hay una cosa que es muy importante en la bolsa y también en la vida, y es no cerrar nunca por debajo del mínimo de la semana anterior. Claro, es que no podía yo dar paso de otra manera al analista con el que clausuramos este especial de cierre 2025 y bienvenida a 2026, que es don Gerardo Ortega, de gerardoortega.es. Hacía años que no hablaba yo con usted en antena. Claro, Gerardo Ortega, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal, Laura? Te veo ahí con una copa, ¿no? Yo tengo un café. Pero no bebo, Gerardo, no bebo, que se estoy prestando atención. Se puede brindar igualmente. Por eso. Yo brindo por vosotros. Lo primero, muchas gracias por acompañarnos tantas tardes de miércoles, por no desistir, por no tirar la toalla cuando nos has estado explicando. Los bancos son al IBEX lo que la tecnología es a Estados Unidos. Por insistir en las divergencias. Uy, es que no acompaña el DAX. Pues a lo mejor tengan ustedes cuidado. Y lo de no cerrar por debajo del mínimo de la semana anterior, porque ese es el punto de partida para que algo cambie, ¿no? Claro, fíjate, hablando de eso, mira, me da igual, el oro y la plata lo tenemos en pantalla. O si quieres, Novo Nordisk. Sí. Hoy ha publicado, hoy sale una noticia muy importante, ¿no? Sí. Te diría que, primero, Novo Nordisk lleva 15 meses sin cerrar por encima del máximo de la vela mensual previa. Eso es una tendencia a la baja. Si yo miro el oro, por ejemplo, lo tenemos aquí. Fíjate, desde 2023, en concreto octubre de 2023, no hay un solo mes que no haya cerrado por debajo de los mínimos del mes previo. Esta es mi tesis de inversión. Punto. Fin de la cita, como diría el otro. No hay que darle demasiadas vueltas. Tendencia alcista. Si está subiendo, evidentemente es por algo. Responde a cuestiones macro y fundamentales. No hay que, insisto, darle, creo, a veces tantas vueltas. Encontrar esos porqués que buscáis los periodistas, y yo lo entiendo, pero que se hace incómodo. Fíjate si se hace incómodo.
hasta el punto que después de la crisis tarifaria ha subido tanto la bolsa que hemos empezado a hablar de burbuja en la inteligencia artificial. O sea, fíjate si nos lo ponéis difícil a los analistas. Y los analistas, como no sabemos dar esas respuestas, pues bueno, pues tenemos que muchas veces salir por peteneras, ¿no? Por cierto, no, pero ya sabes, Gerardo, claro que nosotros necesitamos el relato para acompañar a la evolución de los precios, ¿no? Y efectivamente, bueno, yo citaba el caso de la semana, ¿no? Pero tú efectivamente cuando siempre nos explicas o explicas con Rocío por las tardes o con Lucía el cierre de vela semanal, y por eso yo siempre considero que es fundamental escucharte después del cierre mensual para entender dónde estamos, porque el resto se va a ir dibujando a lo largo de ese mes, es tener claro que hasta que mientras se siga cerrando por encima del mes anterior, nada ha cambiado. Y si eso no sucede, pues algo puede cambiar, pero no quiere decir que haya cambiado. Claro, y el mercado, efectivamente, el mercado es muy caprichoso, es muy difícil darle la vuelta a una tendencia, Laura. Muy difícil. Yo te puedo decir así a ojo, mira, te comentaba el oro, ¿no? Si cerramos, claro, este mes ya estamos avanzando, no 3.800. Nada, tesis. En cuanto cerremos el mes por debajo 4.400 enero, o si no en febrero, hay que ir así, 4.490, tendremos entonces inicio de fase de reacción, porque a veces hay que entender las cosas en su justa medida. Inicio de fase de reacción es que este tramo ha finalizado y corregimos. Cuando esto pase, ya veremos qué es lo que se nos cuenta, el relato. Digo, ¿por qué? Pues porque no es tanto hacia dónde se dirige el mercado, hacia dónde se dirige el oro, al alza, están máximos históricos. Y la plata, hombre, después de converger, esto es muy importante lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha hecho la plata? Converge por encima de $50 y ¿qué hace durante este mes de diciembre? Explota al alza, porque converge, van de la mano. Perfecto. Ahora, la cuestión no es tanto hacia dónde se dirige, sino dame tu stop. Muchas veces decimos, ¿no? ¿Cuál es el análisis de la renta variable estadounidense? Fíjate, yo me puedo venir aquí, te puedo poner un gráfico de la bolsa estadounidense de largo plazo y mira dónde estamos. Yo ya sé que esto es alcista, Laura, esto es un gráfico mensual, viene desde 2029. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos aquí, no es tanto hacia dónde estamos, ya sé que estamos en subida libre. Lo importante no es eso, el problema, aquí la cuestión es dónde está mi stop. Y no estoy hablando de un stop de ponerme un poquito por debajo, no. Y en los plazos cortos, ¿no? En los plazos medios. En definitiva, ¿cuándo va a cambiar la tendencia? En definitiva, y este es para mí el gráfico que hay que visionar, el SOX, ¿cuándo esta tendencia nacida en marzo de 2009 va a finalizar? Porque todas las reacciones, cuando se inician las fases de reacción, son de tramos alcistas previos. Por eso seguimos subiendo, por eso la gente hace DCA. Dice, por eso es razonable que los fondos de inversión y por eso animen, es así, a comprar las caídas. Y por eso hay una generación que viene desde marzo de 2009 que solo conoce esto. Sí, y los que somos un poquito más mayores, pues nos comimos la crisis.com, este es el SOX, la crisis subprime que se transformó en la crisis, la gran recesión. Sí. Y habíamos vivido también todo lo relacionado con el Nikkei, porque Nikkei recuerda que era ese gran ejemplo que se ponía siempre, ¿no? Los mercados no siempre suben. Por eso hubo una explosión relativa a lo que es el análisis técnico durante todo este periodo. Todo este periodo hubo una gran explosión. ¿Y qué es lo que hemos tenido ahora desde 2009? ¿Una gran explosión de qué? Con el paso del tiempo, el análisis fundamental, el value investing, por supuesto. Causa-efecto. ¿Por qué? Solo conocemos esto. Solo sabemos que la renta variable estadounidense nos da en torno al 8-9% al año, más o menos, ¿no? Sí, bueno, pues depende de dónde te pille comprando y depende de muchas cosas, ¿no? ¿Quién no conoce casos de gente que las habas son más, iba a decir un tanto, claro, ¿no? Claro, pero una cosa, Gerardo, lo que sabemos y lo que queda claro, y yo espero que los inversores, youtubers que están al otro lado, ¿no?, entiendan, porque tú lo has planteado además en las últimas semanas mucho, ¿no? Una cosa es que llegue el techo y otra cosa es que llegue un techo, ¿no? Viendo eso, ¿no?, que efectivamente otros hemos vivido correcciones de calado, tú dices, oye, es que ahí el análisis técnico tiene mucho éxito. Ahora, pues por eso yo he citado a lo largo de este programa, claro, cuando la cosa va bien, la gestión indexada, perfecto.
pégate al SP500 en un año malo, que ya, pues si ya me lo conozco, que son muchos años y muchas décadas comentando los mercados, ¿no? Claro. La cuestión es, mientras sigamos teniendo esas velas mensuales, no ha cambiado nada. Puede haber momentos de duda, que es cuando tú siempre nos dices, oye, aquí hay una divergencia o no converge. Entonces, cuidado, porque si pasa algo, no, tú siempre dices, te voy a llamar de usted, tú siempre dices, si pasa algo, pasaría aquí. Ahora, como converja, ¿no? O sea, quiero decir, a ver... Eso es. Claro, por eso es tan importante lo que ha pasado durante el mes de septiembre con el SOX. ¿Por qué? Pues porque converge. Y como converge no hay divergencia. Y si no hay divergencia no puede haber techo, no hay más. Y dice que es simple. Y dice, joder, sí, no, es así. Es así. Dice, pero entonces tuvimos una caída previa. Sí, la crisis tarifaria. Oye, ¿no sabíamos que iba Trump a poner que teníamos el día de la liberación? ¿Por qué no se ha hablado tanto hasta entonces? Íbamos subiendo y nadie decía nada. Porque antes de la caída que tuvimos con la crisis tarifaria, yo recuerdo perfectamente que tuvimos un episodio extraordinario que fue DeepSeek, aquí lo tenemos. Sí, el día 20, ¿no? El día 21 de enero de 2025. Abrimos a la baja la tecnología china, oye, nos fuimos al alza y no nos dimos cuenta que lo que había era había cubierto este hueco. Y una cosa más importante, mira el Nasdaq Composite, todo sombreado en rosa, que es, había marcado nuevos máximos y mira el SOX por debajo, crisis tarifaria, ¡pum!, desde el hueco, técnicamente esto es perfecto, esto es una maravilla. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hasta la recuperación que tuvimos durante todo este año 2025, tras la crisis tarifaria, era muy peligroso lo que estaba pasando. Con la superación, con la convergencia del SOX, no hay divergencia. Y si no hay divergencia, Laura, no puede haber techo. Puede haber un techo. Y si hay un techo, por la corrección hay que comprarla. Esto no significa que no podamos deslizarnos desde aquí. Claro que podemos ajustar. Esto es aquí donde yo ya no entro. Pero lo que digo es que la corrección habría que comprarla. Y a partir de aquí habrá que esperar. Y claro, ¿qué cosas podemos tener este año? Porque claro, partimos de una situación, bolsas en máximos, los criptoactivos, ¿verdad? Que no duda con tal, oro, plata, el platino, el no sé qué, el no sé cuánto, que sí, que ya me lo sé, si ya sé que está todo en máximos, la vivienda, absolutamente todo. Ahora tú entras en redes sociales, joder, que más o menos si tienes una casa en propiedad eres un bobo. Oye, hay que estar en la bolsa y además como tu dinero, si yo lo mido en dólares, perdón, en onzas de plata o en onzas de oro, pues realmente la vivienda no ha caído, ¿no? No sé qué historias de... Bueno, al final, claro, eso lo podemos hacer para absolutamente todo, ¿no? Yo te diría cuestiones para este año que comienza al margen de que hay que ser conscientes que en cualquier momento, esto es importante, ¿eh? Que cuando venga, por supuesto, la primera corrección, pues no será el techo, será un techo. Si volvemos a converger, nada, seguiremos así. Y el Fire Matrix lo tendremos cuando iniciemos fase de reacción, porque el mercado es fractal y al final esto es como decir que un día nos vamos a morir. Pero no quiero tampoco insistir en esto porque esto al final, oye, cuando llegue, ¿no? Pero este año, ¿qué cosas así interesantes tenemos? Así, para empezar, yo creo que el más evidente, el DAX, que es ese índice, leñe. Dice, claro, es que no está acompañando. No, pero no cae. Luego tendremos probablemente un alza importante en el DAX, empezaremos a mirar al DAX si rompe el techo del lateral. ¿Dónde vamos a tener otra alza importante? Pues probablemente... Ah, mira, aquí tengo lo de Novo Nordisk. Aquí te lo pongo para que lo veas. Esto se llama tendencia a la baja. Hay un momento dado que lejos de tener los mínimos crecientes, empezamos a tener los máximos decrecientes. Mira, te lo pongo aquí en Cinemascope para que se vea. Con lo cual, ¿qué podemos tener este mes de diciembre? Ojo, si sacamos vela y cierra por encima, entonces probablemente el giro. Claro, entonces, ¿qué tendríamos que empezar? Oye, mínimos relativos en gráfico diario, lo puedo ver en velas semanales ahora que salir de aquí. Bueno, estas cuestiones, oye, pues entonces tengo que sacar vela. Ahora, ¿a dónde quería llegar con todo esto? A ver si lo tengo, aquí a las small caps. Las small caps es ese gran índice también retrasado que se decía mucho, ¿no? Con Donald Trump. Sí. Tipos de interés, empresas con negocios mucho más apalancados. Bueno, y no termina de salir. Lo hemos vuelto a intentar y nos hemos venido hacia abajo. Y mientras estábamos distraídos con si había una burbuja de inteligencia artificial que ha hecho ¡pum!, se ha ido para arriba. Cuestión a tener en cuenta.
importante, si cerramos el mes, necesito cerrar el mes, no por encima de estos máximos que se quedaron encima de aquí. No, necesito sacar vela blanca. O si saco vela blanca, tendremos un lateral. Cuidado que me estará diciendo que probablemente podamos subir todo esto. Y mientras estamos, por eso también se habla de rotación y estas cosas. Al final estamos mirando todo gráfico, Laura, esto está todo inventado. ¿Qué sucede? Que necesito una vela que cierre, porque cuando lo intento y no cierro, fíjate, me muevo por encima, esto que está sombreado en amarillo, me caigo. ¿Ves? Sí. Si esto lo veo en semanas, fíjate en el detalle, como en semanas sí había roto. Claro, concepto vela que rompe, vela que manda, la vela se la lleva y la vela mensual se nos viene de nuevo hacia abajo y tal. ¿Qué quiere decir? Al final, que el mercado va a ofrecer muchas más oportunidades. Partimos de un entorno de subida libre y yo creo que la gente, el inversor, bien ha aprendido. Joder, que las caídas hay que comprarlas, lo sabemos. Ahora hablamos de rotación, pues puede ser. Ahora yo te digo, y si me permites otro gráfico... Venga, pues vamos con el último gráfico, Gerardo. Cuando dices que la gente viene aprendida, los que están hoy conectados sí, pero no lo tengo tan claro, no lo tengo tan claro que la gente venga aprendida. Venga, déjanos algún grafiquito más. El oro. A ver. SP500. Hay un detalle que quiero poner en valor. Mira, crisis.com, crisis subprime, el SP500, ¿vale? Este es un gráfico mensual. Aquí me falta gráfico del oro, pero recuerda que el oro, ¿cuándo empezó a subir? 2009-2000, más o menos, ¿no? Aquí lo tienes, entonces el año 2000. Coincidió con el techo.com y crisis subprime, que terminó en la gran recesión. La corrección de la bolsa es todo esto. No es esto son una, dos, tres patas de una corrección. ¿Qué hizo el oro? Recuperar. Hasta el punto que incluso con la recuperación de la bolsa, recuerda, en marzo de 2009, se ponía en cuestión el alza. Joder, había quebrado Lehman Brothers, había puesto el sistema en juego, se nos iba hacia... ¿Y qué es lo que hizo el oro? El oro siguió subiendo hasta que llegó un momento que empezamos a entender que efectivamente el suelo de la renta variable va en serio. ¿Qué hizo el oro? Ha necesitado 13 años para volver a máximos. 13 años. A ver si ponemos las cosas en valor. Y digo esto porque muchas veces hablamos y decimos, joder, ha pasado de 2.000 a 4.000, esto es importante, es un 100%. Vale, no digo que no. ¿Cuánto ha subido Nvidia, Laura? ¿145.000%? Sí. Entonces, no, a mí lo del cuerpo lo que me pide preguntarte es porque están a punto de sonar las campanas y no puedo. Pero claro, yo te preguntaría, imagínate tú que el DAX se tira otro año de lateral. Bueno, mejor que el DAX no se tire otro año de lateral y rompa la baja. Porque ese es uno de los grandes cosas con las que yo no cuento. Yo creo que va a romper al alza. Porque a mí me tira mucho el SOX, ya lo sabes, ¿vale? Y me cuesta mucho pensar, porque hay otra cosa que no hemos hablado, que es lo de Bitcoin y Ethereum, O sea, esto es tela, O sea, lo que está haciendo Bitcoin y Ethereum tiene su cosa. Mira el gráfico mensual, por eso cuando hablamos de divergencias, Si el SOX no hubiera superado los máximos, esto sería el techo perfecto. ¿Por qué? Porque Bitcoin, que se puede utilizar como elemento de riesgo en estos momentos, Bitcoin es como un ETF del Nasdaq que apalancó por 4, por 5. ¿De acuerdo? Básicamente es esto. Fíjate, hasta en una ocasión superó máximos, 2 máximos, 3. Aquí el debate es si va a llegar a 15.000, a 500.000 o lo que sea. ¿Qué hace el Ethereum? No acompaña. Esto es una divergencia con una catedral y ha roto la directriz. Lo que pasa es que yo creo que como no hay divergencia en el SOX, esto será una corrección probablemente para intentar subir. Eso sí te digo, como alterne divergencia el Ethereum y Bitcoin no lo haga y nos haga algo raro el SOX, ahí entonces habría que tener mucho cuidado. Y digo esto porque lo que nos vale también al alza nos vale a la baja. Recuerden el año 2022, que yo tengo memoria, inicio guerra Rusia-Ucrania, subida de tipos de interés, etcétera, etcétera. Recuerda que Bitcoin iba a desaparecer, yo esto lo he leído. Y llegó a pegarse una castaña importante. Claro, la castaña venía de una gran divergencia también. Fíjate cómo Ethereum se había ido y Bitcoin acompañó. Rompía mínimos, mira Ethereum cómo le dio soporte. A lo que quiero decir con todo esto, Laura, que sabemos lo justo los analistas y nos dejamos llevar. Y una cosa yo me gustaría trasladar a la gente que nos está viendo. Nadie nos va a decir ni nos va a cantar el techo. Jamás. Nunca. Esto jamás ha ocurrido. Sea Michael Burry o sea Diego, lo puedo decir en alguna ocasión. Pero fíjate ahora el alza que hemos visto, cómo nos estaban de nuevo hablando de
en fin, burbuja en la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Todo saldrá, porque esto es como lo del Madrid, ¿no? Que hay mucha gente que ahora dice, no, está enamorado de la Copa de Europa y estas cosas. Dice, sí, que se pongan a ver antes de todas estas copas, que es ese largo caminar del desierto, ya sé que yo soy del Atleti, ¿no? Que siempre lo hemos tenido, pero que ha tenido años, como cerca de 20, 30 años, que no ha hecho nada. Estás acostumbrado a una serie de cosas, Laura, que son muy positivas y a veces nos olvidamos que los mercados también caen. De momento, todo apunta al alza y a mí me da que en cuanto converja probablemente los semiconductores, el Russell 2000, vamos a ver un argumento, te vamos a hablar todos de las compañías del Russell y si el DAX hace lo propio, pues vamos a estar todos con ello, ¿no? Pero atentos a cualquier tipo de divergencia que se formará, eso que nadie lo dude, no sé si el año que viene, dentro de 2 o dentro de 3, pero que habrá fallo en Matrix. Gerardo Ortega de gerardoortega.es, qué maravilla volver a charlar contigo. Hemos estado una horita compartiendo tiempo con tus colegas y contigo, viendo los gráficos. Qué importante las divergencias, tu mirada sobre el mercado, cómo nos enseñas cada miércoles con Rocío Arbiza a través de tus gráficos y cómo los compartes también en las redes sociales. Te agradezco tus minutos, te agradezco tu tiempo dedicado a los inversores, a los especuladores que te siguen en Capital Radio. Ya sabes que esta es tu casa, que te aprecio un montón y admiro un montón tu manera de analizar y aproximarte a los mercados. Feliz 2026, Gerardo, que ha sido un placer. Igual, no, te falta la copa. Yo te tenía que haber dicho, Gerardo, prepárate una copa. Gerardo, prepárate una... Pero no bebo, ¿eh? Pero no bebo. Gerardo Ortega, cuídate. Un besazo. Feliz año. Fuerte abrazo. Feliz año. Venga, fuerte abrazo a todos vosotros. Gracias por vuestra compañía. Gracias Íñigo Jalón, Juanda Cañadas, Maite Gutiérrez, quienes habéis estado al otro lado para que pudiéramos estar este ratito charlando. Que baja, ¿cómo se llama? El carrillón, que los cuartos, pues antes dije octavos, yo creo que los octavos son las Champions, que las campanas en las semifinales. Aquí solo tenemos cuartos. Y que vienen las campanadas. Que feliz 2026. ¡Feliz año! Nos vemos enseguida en Capital Radio.